aristeguinoticias.com y Enrique Dussel presentan 2020, la pandemia. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen a través de las redes sociales en Aristegui Noticias, en www.aristeguinoticias.com. Ustedes ahora están viendo un adelanto, una probada del programa de 2020, la pandemia. Les doy la más cordial bienvenida a quienes nos están sintonizando y les invito a que le den clic a ese enlace que ustedes ven en las entradas en Facebook, en Twitter, porque esta conversación va a ser muy, muy importante. Hoy, como siempre, nos honra muchísimo saludar a don Enrique Dussel, quien es el titular de esta emisión. Esta es 2020, la pandemia, con Enrique Dussel, y por supuesto que don Enrique lo saludo como cada jueves con toda la admiración, con todo el gusto. ¿Cómo está, don Enrique? El virus y el segundo principio de la ética, el consenso, ese es el tema. Buenas tardes y mucho gusto de estar contigo hoy también. Pues un gusto de verdad siempre saludarlo, y pues lo escuchamos, don Enrique, porque es un tema que usted inició la semana pasada, y por supuesto The Ethics of Liberation es el libro que estuvimos aquí escuchando su análisis, y es muy valioso. Este es un debate, este es un análisis que debemos de recibir todos los que nos están siguiendo, y que, les repito, nos han escrito de todas partes pidiendo que esto se mantenga, y se mantenga a la vista también. Lo quieren ver y regresar a los documentos, que estos videos quedan así como un documento en nuestro portal. Don Enrique. Muy bien, muchas gracias. Espero que hoy continuemos un poco el tema de la sesión anterior, y quiero ahora tratar el segundo principio de la ética. Debo decir que aquí tengo una bandera, y es una bandera que se usa de los indígenas aymaras en Bolivia, que, como ustedes ven, tiene unos cuadrados con colores 7x7 y son 49 conceptos. Y esto viene también de la China, porque en la China el gran libro de la sabiduría china es el I Ching, y tiene un mismo diseño, 8x8, 64 conceptos, lo cual muestra que el extremo oriente del oriente llegó a América hasta tal punto que el organigrama de la sabiduría china, que se expresa exactamente de la misma manera que los aymaras en Bolivia, en el Imperio Inca. Por lo tanto, como hoy están en Bolivia en una huelga general exigiendo las elecciones democráticas en Bolivia, que la dictadura quiere eliminar, he pensado dejar esta bandera en mi clase. El tema es un segundo principio fundamental de la ética. Y la ética, en este momento, se habla de la cuarta transformación, es un elemento fundamental porque la política fue corrompida por falta de principios éticos. Vemos en el famoso caso actual de Lozoya que la defensa del pensamiento de Lozoya, hecho por el gran abogado español Garzón, argumenta de que en realidad Lozoya es inocente porque fue realmente corrompido, fue extorsionado, y entonces él pues cumplió un poco las exigencias porque había muchas instancias del gobierno que lo apoyaban. Él nunca pensó que sería algún día pues juzgado. Pero esto nos muestra qué punto es importante la ética. Debo decir que el mito de Adán y Eva es un cuento, es un mito,
Pero cuidado, mito no es un cuento para niños, es un relato racional en base a símbolos. Y entonces los judíos semitas estaban en Babilonia y estaban en un mundo donde había otro mito de Gilgamesh, en el que el pobre Gilgamesh, lo mismo que entre los griegos, los dioses tenían un destino y este destino necesario debía cumplir el ser humano porque no era libre. Entonces los judíos propusieron otro mito en donde realmente el ser humano era libre y podía cometer el mal y el bien. Por eso el mito de Adán y Eva, Adán es tentado por la serpiente. Pero entonces Adán podría decir, yo soy inocente, porque la serpiente es mala y me ha tentado, me ha extorsionado, me ha obligado a aceptar lo que me está diciendo. Ese es el argumento de Lozoya. O es decir, Adán habría dicho al Dios o al Señor de la ley, yo soy inocente, el culpable es la serpiente. Es la manera como entendemos un poco hoy el mito. El Señor de la ley le podría decir a Adán, atención, la serpiente es mala y te tentó, Oderbrecht, pero tú aceptaste la tentación, por lo tanto eres responsable, no eres inocente, o es decir, no fue un destino necesario, sino fue tu colaboración dentro de ese evento. Quiere decir que la ética es muy fundamental. Ahora, queremos nosotros, claro, que los gobernantes, que los empresarios, que los ciudadanos, que todos seamos honestos. Sí, pero entonces hay que entender a fondo qué es la ética y cómo funciona. Y por eso entonces que, por ejemplo, se dice, hay que enseñar a los niños, y ahora es posible que se introduzca por la SEP una materia de ética desde el preescolar, no allá en la preparatoria, a los pocos que llegan a ese nivel de la enseñanza, sino realmente al nivel primario. Y entonces, de lo que se trata es de darle importancia a la ética. Ahora, por ejemplo, tenemos que hablar de la honestidad. La honestidad no es un valor, es lo que los griegos llamaban una virtud que se adquiere practicándola. Y sobre todo, la honestidad tiene que ver en el mundo económico con los bienes, tener bienes propios, robar bien a otro, pero esto se funda en una virtud más fundamental que es la justicia. La justicia es una virtud que dice dar a cada uno lo que le corresponde. De tal manera que si yo tomo un bien de otro, es una injusticia y soy deshonesto. Pero lo que pasa es que la propia justicia se funda en principios. Y el primer principio que ya expliqué en la sesión anterior es la afirmación de la vida. ¿Por qué? Porque la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Pero lo que le corresponde a cada uno es el poder vivir primero que todo. Y entonces es un respeto a la vida del otro lo que me lleva a cumplir con la justicia, y cumpliendo con la justicia yo tengo honestidad. Entonces, la ética no habla solo de algunas virtudes secundarias, sino de virtudes principales como la justicia. Pero a su vez la justicia está fundada en un principio,
Y dije en la sesión anterior que es la afirmación de la vida la exigencia principal de la ética. Y el virus ahora está atacando a la vida misma, y la no capacidad de afirmar la vida es ya el signo de un sistema que marcha mal porque no afirma en primer lugar la vida. Ya indiqué, por ejemplo, que en Cuba hay 9 médicos cada 1000 habitantes. Y en México o Estados Unidos hay 2 médicos.3 por 1000 habitantes. Quiere decir que en Cuba hay más de 4 veces más médicos que se ocupan de la vida. Eso es un problema ético ligado a, pues, el tema. El primer principio es la afirmación de la vida. Pero la pregunta inmediata sería la siguiente: ¿quién decide? ¿Cómo decide? ¿Cuándo decide la afirmación de la vida? Y entonces ahí viene un segundo principio. Este segundo principio es el segundo principio de la ética, anterior a la justicia, a la honestidad y a todo, porque es lo que funda un acto, una institución o un estado bueno o malo. Y esos son principios, ya no son virtudes. Las virtudes están fundadas en principios. El primer principio de la ética es la afirmación de la vida humana, pero de la vida en la tierra, porque sin vida animal ni vegetal, pues no hay vida humana. Y entonces necesitamos realmente la afirmación de la vida. Pero, ¿quién afirma y cómo afirma la vida? Este es el segundo principio. Y este tema es absolutamente central y es el que me quiero ahora indicar. El segundo principio es quién afirma la vida. La vida la afirma no un individuo, no el Estado, no una teoría, lo afirma una comunidad. Porque la comunidad es el sujeto de la vida humana. Un ser humano individual no puede vivir, más no existiría, porque es obvio, ¿no? Somos hijos o hijas de una familia. Por lo tanto, la familia es anterior al individuo, pero anterior a la familia es la comunidad de familias, y por lo tanto esa comunidad mayor es la que permite la vida de la familia. Entonces, ¿quién decide acerca de cómo se afirma la vida? Es la comunidad. Y la comunidad, en tanto libre, y aquí viene el principio de libertad, el principio material, el contenido de la ética es la afirmación de la vida. Pero esa vida debe afirmarse por los individuos en comunidad desde su libertad, desde su responsabilidad. Porque alguien podría decir, sí, claro, el Estado, el gobierno, afirma la vida, pero yo no he participado. ¿Podría Hitler, en Alemania, afirmar cómo hay que desarrollar la vida de los pueblos germanos y decidir que los judíos están de más y los elimina? Y entonces sería una decisión de la libertad del dictador, pero no de la libertad de cada ciudadano y sobre todo de los judíos mismos que van a ser eliminados. O es decir, que por la vida del pueblo alemán se mataba a otro pueblo. No puede ser. El principio de la vida es universal, es la humanidad, pero además deben participar
cada ciudadano y no solo algunos. Eso se llama dictadura. Y bien, esto se basa a su vez en el tema que quiero tratar. Cómo la comunidad decide cómo se afirma la vida. Y esto no hay otra manera sino por una discusión, un diálogo de la comunidad donde cada uno aporta argumentos o ideas cómo debe afirmarse la vida en la economía, en la política, en la educación, en la cultura, en el deporte, en todo, para que yo, habiendo participado en la discusión y llegando a acuerdos, debo entonces obedecer a ese consenso porque yo he participado. Si yo no participo y me obligan, pues yo puedo decir, yo no participé. Y por lo tanto, los que me están obligando, pues yo no los respeto porque no he sido partícipe y porque ha sido autoritario. Quiere decir que el segundo principio de la ética va a ser, y lo quiero explicar, una participación de aquellos a los que lo que se discute le interesa. Por ejemplo, si tiene que un club de fútbol decidir sus autoridades, van a participar los miembros del club de fútbol. Si tiene que ser una empresa, cómo organizarse, deberían participar no solo el propietario, sino también los obreros, que son los que practican. Si tienen que decidir algo acerca de una nación completa, entonces participan todos los ciudadanos. O es decir, la participación está delimitada por el tema que se trate. Y entonces, el principio segundo de la ética lo vamos a decidir, vamos a nombrar la validez. Es válido algo que ha sido decidido por la participación libre, sin violencia, de todos los que desean una solución de cómo aplicar la vida para ellos. Quiere decir que es una comunidad que debe llegar a un cierto consenso discutido con argumentos razonables. Yo pienso esto, el otro dice yo pienso esto, se discute, se ve cuál es el mejor argumento y al fin todos acuerdan. Ese acuerdo es un acuerdo comunitario que ahora, como todos hemos participado, nos obliga a ser obedientes a ese acuerdo. En un caso ideal, hay muchas veces que no se llega al acuerdo. Quiere decir que lo que se va a hacer no es del todo válido. Y entonces habrá que después ser muy prudente, porque no hay que decir todos estamos de acuerdo. No, había algunos que no estaban de acuerdo, pero hay que respetar el derecho a estar en desacuerdo porque no logré convencerlos. Y el derecho que tiene la minoría es porque quizás el acuerdo al que llegamos lo queremos cumplir y no funciona. Y entonces decimos, los que estaban en desacuerdo tenían razón. Y la minoría se puede transformar en mayoría porque demostró que lo que la mayoría había acordado no funcionó. Y por eso entonces es necesario respetar también la minoría. No significa que el acuerdo sea verdadero.
esta es otra cuestión, porque la cuestión de la pretensión de verdad no es lo mismo que la pretensión de validez, pero me llevaría a una explicación más profunda y difícil. Quiere decir que el segundo principio de la ética dice lo siguiente: en el primer principio, todo acto, institución, empresa, Estado, es bueno si afirma la vida. El segundo principio dice: el que decide acerca de cómo se afirma la vida es la comunidad. Y la comunidad, teniendo consenso por argumentos razonables, racionales, no porque se me ocurre, y donde cada uno es libre de participar. Mire, esto se puede cumplir hasta en una familia. El padre, la madre, los hijos dicen vamos a ir al cine. Y entonces el papá dice, hay una película muy buena que yo quiero ver. Pero un niño dice, no, pero yo quiero ver una de cowboys que me gustaría ver. Y la familia discute. Bueno, tú quieres ver la de cowboys, yo quiero ver una película tal. Vamos a llegar a un acuerdo. Hoy vamos a ir a donde tú quieres, el hijo o la hija. La próxima vez, ustedes vienen a la que yo quiero. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces los hijos dicen, sí, bueno, ahora yo veo la que me gusta y tú lo soportas. La próxima yo veo lo que me gusta y tú lo soportas. Estamos de acuerdo. Eso es válido. No el padre que dice, tú te callas porque eres mi hijo y le pone un coscorrón porque quiere ver la película de Cowboys y le obliga a ver su película. Eso está en contra de la validez y es malo. Ese sería un padre autoritario. Hay que enseñarle al hijo que el padre también puede llegar a conceder cosas, llegar a consenso, y claro, ese niño que exige participar y llegar a consensos, cuando llega a la escuela, quizás a la maestra le dice, vamos a estudiar geografía. Y entonces el niño le dice, ¿por qué, señorita? Y bueno, porque hay que estudiarla, pero a mí no me interesa la geografía. Y la señorita le va a decir, cállese de la boca. Y el niño que está educado en la casa con el papá y la mamá de dar razones y llegar a acuerdos, dice, esta maestra es una mala maestra, me está imponiendo. ¿Qué tiene que hacer la maestra? Tiene que decirle, mira, tú tienes que saber dónde estás, en el espacio. Si te dicen en Berlín pasa tal cosa y tú ni sabes lo que es Berlín, pues no entiendes de qué estamos hablando. La geografía es necesaria y lo convence. Y entonces el niño llega al acuerdo de que, bueno, voy a estudiar geografía. O es decir, esto se puede aplicar a todos los niveles de la existencia. En general, nuestra educación y la relación padres-hijos o madres-hijas y la sociedad es muy autoritaria. Exige cumplir y si no cumple, ¡pum!, un castigo. No, eso no es ético, es malo porque se quiere afirmar de que estudie, pero no se lo convence la utilidad del estudio. Es por el consenso que ahora yo libremente puedo afirmar la vida. Este es el primer tema, pero vamos a aplicarlo después ahora al virus, a la política y a muchos otros niveles. Perfecto, don Enrique. Pues vamos a un breve corte, si le parece, para entrar a esta otra fase. Interesantísimo lo que usted está exponiendo y por supuesto que
tiene que ver con los valores de la familia, pero ya también habló de los valores, que es otra cuestión. Ya ahí vamos en el curso de la ética. Volvemos después de esta pausa y seguimos con este tema, el segundo principio de la ética, el consenso. El Instituto Nacional de Psiquiatría de la Secretaría de Salud recomienda medidas de higiene de sueño que promueven una mejor calidad y cantidad de sueño. Algunas recomendaciones son disminuir el tiempo en cama, tener horarios regulares para acostarse y levantarse, evitar la cafeína, alcohol y nicotina, cenar ligero, hacer ejercicio por la mañana, no hacer siestas, usar la cama solamente para dormir, evitar dispositivos electrónicos media hora antes de dormir, tener un ambiente cómodo para dormir. Ya estamos de regreso con el doctor en filosofía Enrique Dussel y por supuesto que es un honor seguir en esta transmisión y pues escuchándolo, doctor, me imagino si esa impartición de la ética desde pequeños fuera generalizada en México, tal vez habría menos Lozoyas, tal vez se pudo evitar un Lozoya y tantos otros casos, ¿no lo cree? Justamente. Se está discutiendo ahora en la Secretaría de Educación Pública incluir una materia desde el preescolar hasta el final de la prepa de una ética, y debería ser justamente una ética de la vida en relación a nuestro virus, así como hay otra materia que se podría llamar la vida saludable, y ambas en relación al tema de la vida. Y estoy justamente indicando elementos para esa materia futura. No puede ser una ética que simplemente quiera enseñar el respeto a los valores, como se dice. Yo creo en los principios, no en los valores. En los valores, la honestidad es un valor. Bueno, en realidad no es un valor, es una virtud. Y la virtud se adquiere por repetición. Si el padre es honesto, es porque es justo y porque cumple con el derecho de los demás. Como decía Juárez, la libertad de cada uno termina cuando empieza la libertad del otro. O es decir, yo tengo que respetar los derechos del otro. Pero los derechos, ¿en qué está fundado? En la vida. Yo tengo derecho a comer, porque si no me muero. Tengo derecho a beber. No puede ser un bien privado, es un bien público. Yo tengo derecho a la educación, tengo derecho a una casa, porque sin eso me muero. Había un patriarca de Constantinopla ya en el siglo VII, en el año 700, se llamaba Juan Crisóstomo. Mire, que decía: el segundo par de zapatos que tienes en tu ropero pertenece al descalzo. Si yo tengo el segundo, ya tengo el primero, y si tengo el primero, ya tengo calzado, pero tengo uno de repuesto. Pero lo que pasa es que hay otro que no tiene zapato y tiene derecho a tener un zapato.
y tú tienes uno de más. Y Ambrosio dice, ese segundo que guardas en tu ropero pertenece por derecho natural al descalzo. Quiere decir que la vida es el fundamento de los derechos. Y por eso entonces que tenemos que discutir cómo aplicar los derechos. Y he dicho, tenemos que reunirnos y a nivel de la familia, del barrio, hay que hacer una comunidad pequeña del pueblo, del barrio, antes de llegar al municipio. Y después el municipio tiene que tener una coordinación también de participación. No tiene que haber solo representación, que es elegir a los gobernantes, sino que debe permanecer la participación a nivel de la familia, del barrio, del municipio, del Estado y de la nación como otro poder. Ya voy a hablar de este asunto, y es justamente el institucionalizar el segundo principio de la ética. ¿Quién decide acerca de cómo hay que vivir, aplicar la vida? En la comunidad. Y la comunidad, por una discusión razonable y irracional, dando argumentos cotidianos, pero argumentos para llegar a consenso. Y el consenso es válido. ¿Qué significa validez? Validez es algo muy simple. Es que esa solución que hemos decidido comunitariamente tiene obligación por parte de cada participante, porque cada participante ha sido la causa de esa solución. O es decir, dije, el barrio tiene ciertos gastos que realizar. Vamos a gestionar esos recursos del barrio. ¿Qué decidimos primero? La seguridad, la iluminación, el drenaje, se discute. Y decimos, lo primero que tenemos que garantizar es la seguridad del pueblo, que no nos roben ladrones en el barrio. Y entonces, esto es una prioridad y ahora exigimos que se gasten recursos en seguridad. Y lo segundo, por ejemplo, en la salud. Y entonces queremos garantizar a todos los miembros del barrio que tengamos un sistema de salud para todos. Y eso lo hacen los participantes. Y eso justamente constituye la manera, el modo, el procedimiento que decide cómo se realiza la afirmación de la vida en la comunidad. Entonces, validez significa, miren lo que significa. Significa que todos los miembros de la comunidad aceptan esa solución porque todos han participado. Y eso es la aceptabilidad de la solución tomada en conjunto. La aceptabilidad es justamente la validez. Y eso hace que la afirmación de la vida sea buena, sea éticamente justa y todos se sientan obligados a cumplirlo porque todos han participado en decidir cómo funciona esa aplicación de la vida. Es el segundo principio. El primer principio le llamamos material porque es el contenido de la ética, es la vida. Hay que vivir, es la condición absoluta y universal de la bondad. Un acto no puede ser bueno si mata, elimina al sujeto. Pero el segundo principio es, pero tenemos todos que decidir cómo vamos a afirmar la vida. Entonces, un principio determina al otro. Uno,
le da la materia a la decisión, que es la vida, y el otro le da el procedimiento de cómo se afirma la vida, que es formal. Y estos dos principios se determinan mutuamente. En realidad, la libertad del participante en comunidad, llegando a una solución válida, me obliga a mí a cumplir con la vida del otro y de toda la comunidad. Esos son los dos principios constitutivos de una ética universal. Eso ya no es relativo. Eso vale para los pigmeos, para los esquimales, para un banquero en Nueva York y un beduino en el desierto arábigo. Eso vale para toda la humanidad. Es universal, no es relativo. No es que cada uno tenga distintas maneras de comprender el bien, los aztecas como los aztecas, los incas como los incas, los esquimales como esquimales, los modernos como modernos, pero todos afirman la vida de manera moderna, de manera esquimal, de manera azteca, y eso es universal. La ética, entonces, es una veneración por lo sagrado, que es la vida, y el virus la ha puesto en cuestión, por eso estamos pensando en eso. Pero el segundo principio es tan sagrado como el primero, la libertad de cada uno, pero una libertad responsable. Yo no puedo afirmar mi libertad como un absoluto. La libertad debe cumplir con la exigencia de la vida, y además mi libertad debe jugarse en la participación de la comunidad. Y cuando hemos llegado a una solución, ahora mi libertad debe cumplir a lo que hemos acordado. Y en ese caso no es una libertad omnímoda, absoluta, sino es una libertad responsable y ética, hacer lo que debo, afirmar la vida a todos los niveles de la existencia, respetando la voluntad común lograda en el consenso de la comunidad. Y eso podría significar lo que quiso decir Rousseau de la voluntad general. Cuando la voluntad de todos se unifica en un acuerdo racional, no porque se me ocurre, o porque soy el dictador y propongo algo, sino porque lo hemos discutido racionalmente con los mismos derechos en igualdad. Eso me obliga y ya no soy libre ante eso. O es decir, soy libre de cumplir con lo que yo libremente decidí. Y ahora, si no lo cumplo, también nosotros vamos a decidir cómo la comunidad tomará al que no cumple con lo que se ha comprometido y lo tiene que reeducar para que aprenda a obedecerse a sí mismo en la solución comunitaria que ha logrado. Vean ustedes que la cosa no es así nomás. Para que ustedes profundicen un poco más el tema, hay un pequeño librito que se llama 14 principios, tesis de ética. Y en ese libro está indicado lentamente todo lo que le estoy diciendo. La ética es una cosa sumamente seria. Y si se corrompe en México el Estado, cuidado. El capital privado dijo, el Estado está corrompido, hay que privatizar los bienes del Estado. Y el presidente Carlos Salinas de Gortari privatizó muchísimas empresas del Estado y los pasó a los privados porque, según el argumento de la época, eran mejores administradores. Hemos visto que no es verdad. Odebrecht es una compañía privada y corrompe sistemáticamente a los miembros del Estado políticos
como en el caso de Lozoya. Y Lozoya dice, yo soy inocente porque me extorsionaron. Compañero, claro que Odebrecht es una empresa privada y es inmoral y no cumple con la ética. No hay ninguna garantía de que lo privado es mejor que lo político. Y han corrompido a lo político. Y está corrompido y hay que mejorarlo. De acuerdo, pero todos somos culpables. No todos. El pueblo simple y pobre, que es la mayoría, no ha sido corrompido, pues no tiene nada que le corrompa si el pueblo no tiene nada. O es decir, que el pueblo sí es justo en el sentido de que lo han dejado sin bienes, claro. También podemos ser culpables, pero de no levantarnos contra la injusticia. Hidalgo se levantó contra la injusticia. Se levantó contra las leyes de India. No quiso ser colonia de España y por eso lo mataron. Él era el bueno y los que lo mataron eran los malos en la ética universal. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces matamos a los buenos, que son los que juegan su vida por la justicia. Y la ética entonces se torna crítica. Pero ahora entonces quiero pasar al segundo punto o aplicarlo. En la política, la validez ética es lo que se llama legitimidad. Miren qué interesante. Lo que es válido es lo que todos tienen que aceptar, porque habiendo argumentado y participado con los mismos derechos, llegaron a una solución. Y esa solución es válida porque todos hemos participado. No me pueden decir, no, yo no participé y por eso yo no lo cumplo. No, tú participaste con iguales derechos. Si tuvo iguales derechos y si no tuvo derechos de participar, entonces sí puede decir, yo no cumplo eso porque yo no participé. Y entonces es inválido. Pero en la política se llama legitimidad a la validez política. Porque ahora lo válido es fundamentado en un sistema de leyes. Y las leyes nos obligan a cumplir en aquellos acuerdos que debió tomar la sociedad en su conjunto. Y esos acuerdos, si es democrático, entonces es válido. Pero cuidado, no estoy hablando de la democracia liberal. No estoy hablando de Hobbes, Hume, antes Locke, Kant y los neoliberales, que hablan de la democracia, por ejemplo, por elecciones libres. Sí, eso es parte de la democracia. Pero la democracia es, atención, un sistema de legitimidad. Y la legitimidad es la validez comunitaria. Quiere decir que es legítimo aquello en lo que cada ciudadano ha participado con iguales derechos de los demás y se ha llegado a un acuerdo racional que puede ser dictado como ley en un sistema de leyes que ahora hay que cumplir. Y entonces en ese caso, sí, la validez ética se transforma en la legitimidad política. Pero, por ejemplo, si un tribunal electoral obliga a un partido político a elegir sus autoridades contra el estatuto del propio partido que había sido aprobado por la institución electoral, esa
disposición del tribunal no es legítima porque sobrepasa los derechos que tiene, porque el tribunal debe ver si un partido político cumple con sus estatutos que han sido aprobados. Si no cumple, le tiene que obligar a que cumpla con el estatuto, pero no le puede el tribunal ahora, después de haber aprobado el estatuto, obligarle a elegir sus autoridades de una manera que no está contemplado en el estatuto y es contra el estatuto. Ese tribunal toma una decisión ilegítima y no cumple con la justicia ni con el bien. Es malo, es injusto, ha sobrepasado sus derechos que se está cumpliendo en México en este momento. Entonces, vean ustedes qué importante es la legitimidad. Es legítimo en el ejercicio del poder un gobernante que cumple con la voluntad válida de su pueblo. Y en el caso de Lozoya vemos que él se declara inocente, no es inocente, por la extorsión que cumple de una empresa privada. Las empresas privadas ya no son justas, también son corruptas como el Estado. Miren que fabrican pues la justificación de sus gastos de una manera falsa. Quiere decir que ya han tecnificado la injusticia. Y decir que yo soy extorsionado porque toda la cúpula política ya está metida en el asunto, no es una disculpa. Simplemente dice, pues cumplí con lo que los demás hacían y cobré parte del moche como autoridad. Eso es la corrupción, porque podría haber renunciado y en ese caso era inocente. ¿Cuántos renuncian y pasan al anonimato y cuántos presidentes municipales no entran en contubernio con la droga y son matados, asesinados? Esos son mártires de la patria porque no quisieron colaborar, y esos sí son inocentes porque fueron legítimos, y cuando les exigieron que cumpliera algo contra la aceptabilidad del pueblo, prefirieron volver al anonimato cotidiano y dejar de ser autoridades. Esto es un tema muy actual y muy profundo que toca la totalidad de la vida. De tal manera que el segundo principio es: la vida es el primer principio y el contenido de la ética. Hay que afirmarla. Y el que pone en cuestión la vida, el acto, la institución, es mala, éticamente. Pero políticamente es ilegítima, pero puede ser legal. No es lo mismo legalidad que legitimidad. Hidalgo, el fundador de la patria, se levantó contra las leyes de India. Era ilegal, pero era legítimo porque estaba apoyado en el consenso del pueblo que ya no quería ser colonia de España. Ese era un consenso, era válido, era legítimo, era el consenso del pueblo, fundamento de la legitimidad. Entonces uno puede decirle a Hidalgo: ¿por qué te levantas? Estás en contra de la ley. Eres ilegal. Hidalgo respondía: ¿ilegal? Claro, lo que pasa es que la ley es injusta, porque no afirma la vida libre de los habitantes en la Nueva España
que yo ya no quiero que se llama Nueva España, sino México. Y entonces, apoyado en la legitimidad que era el consenso del pueblo, no cumplió las leyes de India. Eso es ético. Y lo mataron. Lo mataron porque estaba contra la ley, pero era legítimo. ¿Se entiende entonces qué es la ética? La ética es un respeto a la vida. Significa el respeto al derecho de cada ser humano, y la ley debe afirmar la posibilidad del cumplimiento de la vida. Si la ley es injusta, entonces la ética, miren lo que voy a decir, debe enseñar que cuando una ley es injusta, no hay que cumplirla en nombre de la legitimidad de un pueblo. Y eso es ética, pero no es una ética conservadora que dice la ley es sagrada, como se dijo cuando se pidió contar voto por voto. Lo quemaron a los votos. Y ahora podríamos tener tiempo de contar los votos. Y si fueran millones, millones. Se gastaban unos pesos. Se contaban materialmente hoy todos los votos y sabríamos si hubo o no hubo fraude. Pero quemaron los votos. ¿Por qué? Porque quemaron la prueba del fraude que hicieron. Y una institución electoral no condenó ninguno de los fraudes existentes. Es una institución no legítima, aunque legal. Hay que ponerla en cuestión. La ética no es tan simple. No es asunto de enseñar a la juventud a que cumpla con la ley. Sí, si la ley es justa, hay que cumplirlo. Y si no cumples, hay que castigarte porque tú fuiste participante y también tú decidiste los castigos que había que aplicar a los que no cumplían la ley que tú dispusiste, si participaste. Y entonces en ese caso, sí funciona una ética. Pero no tenemos que hacer una ética convencional que diga el orden existente es justo y hay que cumplirlo. No, hay que decir el orden existente es justo si afirma la vida y si ha sido producto de una verdadera participante de la comunidad, del pueblo, en el dictado de las leyes. Es algo un poquito más complejo y un poco más exigente. Ahí está, doctor Dussel. Aprovecho estos 7 minutos que nos quedan para preguntarle sobre un dilema ético que ahorita es tema noticioso, y es que a un presunto corrupto, porque no ha existido una sentencia, como Emilio Lozoya, pues se le ofrecen beneficios a cambio de que delate a los otros, y está en una suite, en un hospital muy lujoso, que es equivalente a una suite, y ¿qué representa eso para una sociedad? Ver que un presunto corrupto que habría recibido millones de dólares en sobornos, como ya los mencionó, esté siendo tratado de esta manera en un acuerdo de colaboración. ¿Qué dice a la sociedad en términos éticos? Sí, creo que es un caso preciso en que uno puede éticamente discutirlo. Que es culpable, y aunque le diga que es inocente, conducido muy inteligentemente por un gran abogado español, Garzón, que condenó a Pinochet y por lo cual tiene gran prestigio, y ahora pues está queriendo justificar a alguien que está en la línea de Pinochet.
lo cual Garzón se ha metido en un problema. Pero dejemos eso de paso sobre el abogado español y digamos que se trata de un conflicto entre intereses y el Estado debe ver qué es más importante. Simplemente castigar a un culpable o tiene todo el derecho de disminuir la pena, pero para que clarifique la estructura de la corrupción de todo un país. Y la crítica a un sistema de corrupción es mucho más importante que la pena que se pueda aplicar a una persona. Además, nuestras penas por las culpas se hace metiendo una persona presa para que sufra. Entre los indígenas, nuestros pueblos originarios, cuando alguien comete una falta, no se le hace sufrir, se le propone un sistema de reeducación para que se realmente reeduque y pueda ser reincorporado en la sociedad, aunque sea culpable. Por ejemplo, en Guerrero, en la ley de la policía comunitaria, cuando alguien mata a otro, es el crimen máximo, ni lo matan ni lo meten preso porque no tiene prisión. ¿Qué hacen? Obligan al asesino a trabajar la tierra del muerto. Es decir, el asesino tiene que todos los días ir a trabajar la tierra del que mató y alimentar a su familia. Y luego trabaja doble y alimenta a la suya. Porque los indígenas dicen, cuando hay un asesino, dos familias sufren. El del asesino porque ahora ya no tienen padre. Y el asesino porque a su vez deja a su familia sin comer. Doble injusticia. En cambio, los indígenas son más inteligentes en este punto. El castigo que le vamos a dar al asesino es trabajar en las dos familias. Y las dos familias van a vivir. Esa es una afirmación de la vida. Y ese hombre empieza a trabajar todos los días el campo del muerto, porque es el asesino. Y lo hace 1 año, 2 años, 5 años. Y luego la comunidad se reúne y dice, tú que fuiste asesino, has sido reeducado. Y tú ahora eres el benefactor de esta otra familia. Y esta otra familia que ha sido alimentado con tu trabajo, te perdona y te reintegra a la sociedad. Y en vez de ir a una prisión para corromperse y sufrir inútilmente, ha sido útil a la comunidad y es reeducado y vuelve a la sociedad. Es un sistema mucho más humano y justo que el nuestro moderno, que mete en prisión a los asesinos y a los ladrones. La cárcel es no un lugar de reeducación, sino de mayor corrupción. Si robó un pollo y lo metieron preso, cuando sale de la cárcel puede robar un banco, porque ahora tuvo compañeros que lo van a hacer parte de crímenes mayores. O es decir, la prisión a veces se transforma en la universidad del crimen. Los pueblos originarios no tienen prisión, tienen sistemas de reeducación. Es un sistema de castigo más racional que el sistema moderno, que no es de reeducación, sino de un masoquismo por parte de la sociedad que hace sufrir a alguien pensando que el sufrimiento paga. El sufrimiento no paga nada, porque ese hombre se vuelve más obcecado, más criminal y más odiando a la sociedad que si
se recupera su libertad, es más peligroso que antes. No funciona nuestro sistema de castigo. Los pueblos originarios en ese punto son más inteligentes. Pues sí, doctor Dussel, y ese aspecto del beneficio que podría traer entonces a la sociedad, si le entiendo bien, la colaboración de Lozoya justificaría el buen trato, la colaboración, un acuerdo. Claro, porque no se lo tiene que declarar inocente, sino que puede decir que ha hecho un gran beneficio a la sociedad mostrando el sistema, con lo cual la gente va a aprender que se decía que era corrupto, pero ahora hay pruebas y sabemos cómo funcionaba y podemos entonces ahora corregir y aprender de esa mala experiencia para el futuro, tener una sociedad más honesta, más solidaria. Pero eso lo tenemos que ya infundir en la escuela. Por ejemplo, en la escuela no tenemos que darle un premio al mejor alumno, porque eso lo prepara para la competencia y entonces va a ser el importante y los demás van a pasar a ser los dominados. No, en la escuela habría que crear un espíritu de solidaridad. Y entonces no dar premio al mejor alumno por las notas, sino al mejor compañero o la mejor compañera. ¿Quién de todos nosotros vemos que es el que más se preocupa por los otros? Que voten los alumnos y que digan fulano de tal, quizás no es el más inteligente, pero es el más solidario. Necesitamos solidaridad, no solo inteligencia. Necesitamos inteligencia solidaria, pero no solo inteligencia competitiva y destructora del otro. Entonces tenemos que cambiar muchas cosas desde los 4 años en la preescolar. Todo el sistema. Está. Pues así es, doctor Dussel. Qué privilegio escucharlo, como siempre. Es un gusto haber estado en esta conversación con usted, escuchándolo, esta clase virtual que tenemos cada semana, y pues le agradezco nuevamente. Gracias. Gracias a usted. Es un honor para www.aristeguinoticias.com contar con la presencia de Enrique Dussel, el doctor en filosofía, don Enrique Dussel. Entonces también le agradezco a usted que haya estado con nosotros y que como cada semana haya sintonizado a través de nuestro portal www.aristeguinoticias.com y que usted regrese a consultar este video en nuestro sitio cuando le plazca. Nos vemos hasta la próxima semana con Enrique Dussel, doctor en filosofía. aristeguinoticias.com y Enrique Dussel presentaron 2020, la pandemia.